Saludos, amigas y amigos de Encima de la Noticia. Yo soy Rafael Pineda y estoy de regreso con ustedes para analizar otro tema importante, otra noticia importante, trascendente en la República Dominicana. Y creemos muchos que una de las noticias más trascendentes en los últimos días ha sido el debate presidencial. Ha habido muchos debates en estos días, pero el debate presidencial. ¿Por qué? Porque es el primer debate presidencial en la historia de las elecciones dominicanas. Bueno, el de Láutico García y Juan Bosch allá en el 62, pues es otra cosa. Y ese no era un debate presidencial, era un debate político entre un sacerdote y un candidato a la presidencia. Pero aquí estamos hablando del primer debate presidencial. Eso es historia. Eso ya, digamos que es una nota positiva para la democracia dominicana. Y hay que felicitar a la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, la ANGE, por, digamos, la organización de este debate. Hay críticas en el sentido de que el debate, que si se redujo a solamente los tres principales candidatos, los que están punteros, ¿verdad?, en las encuestas, porque sabemos que hay muchos más debates, que Carlos Peña, que Antares, ¿verdad? Todas estas personas que están corriendo por María Teresa, en fin, hay varios candidatos y candidatas que pudieron estar ahí. Pero bueno, hay unas reglas, y la regla es que solamente participaban en este debate presidencial los partidos con una acumulación de votos por encima del 5%. Y entonces eso lo reducía a los tres principales partidos que contienden en este proceso electoral que se definirá el próximo 19 de mayo, a menos de un mes. Entonces, digamos que ya hay un ganador. Un ganador es esta institución que organizó el debate, pero también la democracia dominicana es ganadora. ¿Por qué? Porque se hace debate. No son perfectos, se está empezando, ¿verdad? Y al estarse empezando hay cosas que corregir. Pero, digamos que es un punto de partida importante. Hay que darle un punto, para empezar, antes del debate, al candidato del PRM, al presidente, que es además el candidato, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, es el primer candidato presidencial en el gobierno que acepta un debate, ir a un debate, incluso estando arriba en las encuestas, ¿verdad? Entonces se estila que el que está arriba, que el que está ganado no forza, como dicen. Ganado en el sentido de que está arriba, no estoy diciendo que es el que va a ganar, porque nadie sabe lo que va a pasar finalmente el 19. Lo que define lo que va a pasar son las urnas, independientemente de las encuestas. Si usted es PRMista, usted va a decir, no, va a ganar Abinader. Si usted es de la Fuerza del Pueblo, no, va a ganar Leonel. Y si usted es del PLD, que va a ganar Abel. Es decir, cada quien jala para lo suyo. Y estoy seguro que en términos de que quién ganó el debate, eso está dividido. Usted lo puede ver en las redes. Usted ve a los abelistas, a los PLDistas diciendo que Abel ganó. Obviamente, usted ve a la gente del PRM diciendo, no, el presidente, el candidato Abinader ganó. Y la Fuerza del Pueblo lo celebra, ¿no?, como el gran ganador. Pero estos son, digamos, análisis parcializados, porque mal haría yo en decir que mi candidato perdió el debate. Es duro de admitir si eso fuese así. Ahora, ¿qué realmente pasó? Yo quiero tratar de ser lo más imparcial posible, lo más crítico, lo más analítico posible en este aspecto. Para empezar, dije que hay que darle un punto al presidente porque aceptó ir a un debate. No estaba obligado, o mejor dicho, moralmente, legalmente no estaba obligado. Pero moralmente, en términos de refrendar lo que él ha llamado la nueva política, sí. Y ese es un punto importante. El otro aspecto que yo pienso que se debe analizar, que lo he visto poco, se ha analizado poco, es el aspecto, y yo voy a hablar como publicista aquí, es decir, algo en lo que yo me enfoqué cuando estaba viendo el debate, que también vamos a hablar sobre el concepto de debate.
¿Mm? Pero vamos a este punto. El punto tiene que ver con lo que llamamos los comunicadores el lenguaje no verbal. Esto es muy importante, ese aspecto, y yo lo he visto analizado poco. El lenguaje no verbal. Ustedes saben que en un candidato presidencial, en un político, un hombre público o mujer pública, es decir, todo comunica. Comunican las palabras que usted dice, comunica el discurso, pero comunican los gestos, comunica la mirada, comunican los rictus faciales o la sonrisa. Y hagan un ejercicio ustedes del debate, traten de recordar quién sonrió más, o si alguno sonrió, o si alguien no sonrió. Ustedes saben que esto es importante, porque la sonrisa traduce, si no se ve nervioso, ¿verdad? La sonrisa traduce, digamos, seguridad. Seguridad, y eso es importante en el debate, porque en el debate no es solamente lo que se oye, lo que se razona, es cómo yo le llego, cómo yo le caigo a la gente, cómo la gente me recibe, ¿verdad? Ahí teníamos 3 modelos, 3 candidatos, el de mayor edad, obviamente, el expresidente Leonel Fernández, que obviamente el tiempo pasa y no era la cara más fresca frente a la cámara, ¿verdad? Obviamente el doctor Leonel Fernández compensa esa desventaja en la edad con un discurso que todo hay que reconocerle, su sapiencia, su elocuencia y su lenguaje gestual, el uso de las manos, perfecto, o sea, perfecto, vamos a decir ahí. Es decir, lo que no le ayuda, digamos, en la frescura del rostro respecto a 2 candidatos más jóvenes, le ayuda en términos del manejo, la experiencia, digamos la finura, ¿verdad? A la hora de comunicar. Eso le ayudó. En el caso del presidente Luis Abinader, escuchen esto, él le ayudaba y le ayuda, y sé que su equipo de campaña lo ha aprovechado, su estatura, su tamaño. Eso es importante, cómo se veía frente a sus contendientes. Es decir, los dos, tanto Leonel como Abel, son de menor estatura. Incluso cuando se pararon en el saludo final, se notaba demasiado la imponencia del candidato Luis Abinader en términos de su estatura física. Y muchos dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver? Miren, sí tiene que ver, porque eso va a una parte que está relacionada no con el estado consciente de la gente, sino lo que el subconsciente percibe, ¿verdad? Asocian esto, que en las encuestas él está arriba, ¿verdad? Todo el mundo lo acepta la oposición, que él está arriba. La discusión es si va a ganar en primera vuelta o si va a alcanzar, digamos, X cantidad de votos cercano al 50%. Esa es la discusión. Pero todo el mundo acepta que él está arriba. Óigame bien, entonces el hombre que está arriba es por coincidencia el más alto. Incluso cuando se para al lado de los otros dos parecen sus, bueno, no voy a decirlo así porque son 3 candidatos, ¿verdad? Con suficiente categoría, con suficiente cartel, digamos, empowerment, poder, ¿verdad? Para comunicar y para decir sus ideas y tienen cualidades de estadistas, ¿no? Bueno, pero eso cuenta, esas cosas cuentan, cómo la gente percibe eso. Igual como si se percibe la juventud, o lo que yo llamo el tema del lenguaje facial, o cito, el lenguaje no verbal, el lenguaje facial de las manos, pero también el de la cara. ¿Y qué tiene que ver esto? Lo asocio con el tema de la sonrisa. En lo que yo aprecio, yo vi sonreír a 2 personas, pero uno más. El que más sonrió fue el presidente. Hizo una cuanta sonrisa, inclusive cuando no estaba conversando, a veces la cámara lo enfocaba y él estaba sonriendo, se veía relajado. Leonel también. Abel fue una sorpresa importante y yo quiero destacar algo. Bueno, lo que quiero decir entonces, en resumen, con relación al presidente, que además de su estatura, le ayudó eso, que manejó, incluso hizo el chiste de la Toyota, y después dijo que iba a invitar a los otros 2 a cenar, yo los voy a invitar a cenar. Eso le ayudó un poco, y compensó el hecho de que
él no hizo ninguna propuesta nueva en ese debate. Y ya voy a entrar, eso lo voy a dejar para el otro aspecto, si de verdad hubo un debate. Y quiero ir a la tercera figura, que es el caso de Abel. Abel sorprendió, es verdad que sorprendió. Fue muy conciso, fue muy preciso y digamos que como si tenía bien ensayado lo que quería comunicar. Sin embargo, hubo un aspecto que si yo fuese parte del equipo de comunicación de él, bueno, eso tú no lo vas a resolver, eso hay que resolverlo antes. Pero una cosa que no será su primer y último debate, supongo que tendrá otros debates. Pero ¿qué pasó allí? Y es algo que fue común a los tres. Ninguno de los tres en realidad logró proponer, hacer las propuestas. Traten de recordar cuáles fueron las propuestas. Yo rescato dos de Abel. Lo que él llamó la deuda cero. Pero lamentablemente consumió el tiempo pienso, es una opinión mía, que él duró demasiado criticando al candidato Luis Abinader. Los dos lo hicieron, duraron mucho tiempo en esa réplica y, en ese match de criticar las acciones del gobierno, de descalificarlo, ¿verdad? Pero eso era parte del papel. Y entonces el tiempo que gastaron en eso no le permitió adjudicar la propuesta, que yo sé que la tienen. Yo sé que la tienen, ¿verdad? Los tres tienen sus propuestas, pero las propuestas no se hicieron. Se quedaron en que si tú hiciste, que si yo hice, que si en 20 años tú no hiciste, pero yo lo hice mejor, pero tú estás continuando. El caso de los centros tecnológicos, ¿verdad? Del ITLA. Ustedes recordarán ese aspecto, ¿verdad? Entonces, y finalmente, no, las propuestas de verdad, no, porque el debate es para eso, para que la gente pueda entender qué es lo que va a hacer cada uno de llegar a la presidencia. Entonces, de Abel, yo rescato eso de la deuda cero, pero no lo explicó, no la pudo desarrollar. Y lo otro fue, creo que se llama Chichí Seguro, otra propuesta que tiene, que tampoco se explicó suficientemente, ¿verdad? Entonces, ahí para mí faltó eso. En el caso de Leonel, habló sobre el tema de la educación, ¿verdad? Todos sabemos que Leonel tiene una posición que el tema de la educación no es primero de dinero. Y lo demuestra en el hecho de que, 10 años invirtiendo el 4% y mira dónde estamos, los niveles de educación que estamos. Entonces, tiene razón. Porque lo primero que hay que tener, para usted pedir dinero para algo, lo primero que tú tienes que tener claro es el plan. Ok, ese plan cuesta tanto, pero tú no pides el dinero y después haces el plan. Y más o menos eso ha pasado en cierto modo en el sistema educativo. Y en ese sentido, el doctor Fernández ha tenido razón. Lamentablemente, yo no creo que él quisiera tener razón de que estemos mal en educación. El presidente Abinader, el candidato Abinader, rescató que en el gobierno se ha mejorado en la prueba de PISA. Y más allá de los cuestionamientos de si hemos mejorado, si eso es válido, pero él también está de acuerdo que hay que mejorar la educación. Y aquí venimos a la otra parte del análisis que quiero hacer. Realmente hubo un debate. Yo no sentí que hubo un debate en temas transversales, ¿verdad? Yo propongo esta idea para la seguridad y esta idea es diametralmente opuesta a lo que tú estás proponiendo o contrario, ¿verdad? No, todos sumaban cosas. De hecho, el tema haitiano, el muro, los tres están de acuerdo con el muro. Incluso vos, más o menos, Abinader le dice, ¿por qué todavía no lo hicieron antes? Bueno, Leonel dice, porque la situación nunca había llegado a este punto. Pero los tres están de acuerdo con el muro. Incluso en el caso de Abel dice, no, pero eso no es suficiente lo que está ahí. Tiene que ser un muro tecnológico. Me doy a entender. O sea, finalmente, sobre los temas troncales, no hay una gran diferencia sobre la seguridad social. Y yo me permití, a partir de no encontrar grandes disidencias en los temas, por un lado es bueno, digamos que el liderazgo esté claro de hacia dónde ir, con sus tintes, es decir, cada maestro tiene su librito,
cada maestro tiene su librito, pero el libro grande del Estado, de la nación, tiene que ser el mismo. Vamos hacia allá. Y salió varias veces el tema de la continuidad del Estado. Qué bueno, ojalá que todos los candidatos, ellos tres y cualquier otro, esté de acuerdo en que la continuidad del Estado es esencial para el desarrollo de un país. Si cada vez que viene un nuevo presidente, un nuevo equipo de gobierno, echa para atrás lo que el otro hizo, ¿y a dónde vamos? Nunca vamos a llegar lejos. Yo siempre recato el tema del plan decenal de educación como uno de los grandes aportes, digamos, de la sociedad política y la sociedad civil y los académicos al sistema educativo. Necesitamos quizás otro plan, ya no decenal, sino quinquenal, no sé, pero hay que hacerlo, porque la educación, los tres y los otros que no están, estamos de acuerdo todos, aunque yo no sea candidato, de que sí hay que hacer algo por la educación dominicana para mejorarla, para que nuestros hijos, nuestros nietos y este país tenga la mano de obra y los técnicos cualificados para competir, sobre todo en el área tecnológica. Creo que hay cosas interesantes. De hecho, yo me pregunté, bueno, ¿y por qué el presidente, que digo, no insistió en la propuesta, no habló, por ejemplo, de Silicon Beach? Silicon Beach, como Silicon Valley. Entonces, por ejemplo, si eso se va a hacer aquí, si va a haber un centro de esa naturaleza, si están de acuerdo Leonel y Abinader en esa parte, y Abel, en la parte de desarrollar las nuevas carreras, las carreras técnicas, capacitar el personal para que las empresas, sobre todo el nuevo tipo de empresa de esta cuarta revolución industrial, en esta época de la inteligencia artificial y de la tecnología avanzada, necesitamos esa gente capacitada para que podamos, y todos están de acuerdo. Entonces, qué bueno que eso sea así. Insisto que yo no sé si de verdad hubo un gran debate, pero el hecho de que hubiera un debate es muy positivo. Y finalmente, insisto que le eché de menos a las propuestas. A mí me hubiera gustado escuchar, por ejemplo, de parte del presidente Leonel, la propuesta de educación que tiene la Fuerza del Pueblo, que me consta que es algo sumamente interesante y muy trabajado. Pero igual me hubiera gustado escuchar al presidente Abinader hablar de Silicon Beach y de una serie de hecho, hizo referencia a un programa que yo me enteré recientemente, en la semanal, el famoso Oportunidad 1424. Es un programa complejo, pero sumamente interesante porque apunta hacia un sector de la población que necesita atención, porque es prohijador, digamos, de delincuencia, de inseguridad, porque son los muchachos y muchachas de ese rango de edad, 14, 24 años, que ni estudian ni trabajan. Entonces, por lo tanto, son candidatos potenciales y candidatas potenciales a la delincuencia, a engrosar el tema de la inseguridad. Intervenir ese sector de la población es una cosa plausible y ojalá se haga con éxito. Ojalá sea una política de Estado, una vez más, gane Abel, gane Abinader o gane Leonel, o gane Antares, o gane María Teresa, o gane Peña, qué sé yo. Es decir, tiene que haber aquí un acuerdo de Estado, como Ángel ha logrado digamos, este símbolo de la democracia que son los debates. Bueno, porque entiendo que el sector empresarial tiene que actuar de esa manera, ser activo, ser proactivo en esto de construir una democracia más sólida, igual que las organizaciones sociales, populares, los sindicatos, los gremios, ¿verdad? Las iglesias, es decir, todas las fuerzas vivas de la sociedad confluyendo en una dirección. Pero volvemos al debate. Yo no voy a decir aquí, yo tengo mi opinión, pero no voy a decir quién ganó, eso es arriesgado, porque desde el punto de vista de los militantes, cada uno de sus candidatos ganó. Yo creo que ganó Ángel, que ganó la sociedad, que ganó la democracia. Y una cosa importante que hay que rescatar de los tres que contendieron. Oye, qué caballerosidad, qué respeto. Eso también hay que celebrarlo. 3 candidatos presidenciales de 3 partidos distintos. Bueno, no sé si distinto, tan distinto, porque yo tengo una teoría y se la voy a compartir ahora.
Pero un caballero, el expresidente Leonel, un caballero, el presidente Luis Abinader, el candidato en este caso, y un caballero, Abel Martínez. Y eso hay que celebrarlo, eso hay que aplaudirlo, ¿verdad? Y ojalá de verdad el presidente los haya invitado a cenar, como dijo, y ojalá se hubieran sentado a cenar. Pero hay una nota curiosa que yo me quedé pensando, ¿por qué no había, digamos, propuestas tan antagónicas? ¿Por qué, digamos, de alguna manera los tres están de acuerdo en el abordaje, bueno, los temas que se propusieron ahí? Y más o menos con diferencias, algunas diferencias, pero no diferencias de fondo, ni de fondos, o sí, porque hubo que si tú gastas, que si yo gasto. Entonces sí, de fondos sí, pero de fondo no. Señores, porque esos tres partidos que estaban ahí debatiendo son hermanos y sobrinos. Sí, resulta que esos tres partidos son hijos de un partido. No, hijo y nieto. Porque de un partido, del partido más grande de masas que ha tenido la República Dominicana en toda su historia, el Partido Revolucionario Dominicano, que ya no es ese gran partido de masas. Pero ustedes saben que de ahí salió el PLD. Y el PLD es hijo del PRD. ¿Y el PRM de dónde salió? Ese es más reciente, pero salió del PRD, es hijo del PRD. ¿Y la Fuerza del Pueblo de dónde salió? Del PLD, es nieto del PRD. Entonces usted comprende la franja de pensamiento. Usted comprende, digamos, los enfoques. No va a haber enfoques de gran disparidad, porque hay un tronco común político, filosófico, que, digamos, vertebra estos partidos. Van a cambiar en la forma, en la capacidad de gestionar, ¿verdad? Quizá en la agudeza de uno u otro funcionario, porque eso también cuenta. Es decir, las instituciones son las instituciones, pero sobre todo en países donde las instituciones todavía les falta crecer mucho, ser sólidas, la figura del gerente, la figura del presidente, en este caso todavía somos un país muy presidencialista para el gusto de cualquier demócrata, pero eso cuenta, es decir, el feeling, cómo lo hace este, cómo lo hace aquel, después todo lo otro es discusión, digamos, de política. No, yo lo hago mejor que tú lo haces mejor que yo, qué sé yo, o aquí hay más corrupción, aquí no hay. En realidad los problemas de fondo están más allá, son temas institucionales. El tema, por ejemplo, de la posible modificación de la Constitución, que está por ahí, sobre el tapete. La discusión sobre, bueno, eso fue interesante, esa parte de la discusión, que si el Ministerio Público es independiente o no. Hay una discusión ahí de fondo que es importante, porque para mí, en mi caso, habría que revisar, no soy abogado, aunque soy apasionado de las leyes, pero en realidad el hecho de que exista la brecha de que un partido político pueda colocar a un miembro de su estamento más alto, de su comité político, de su dirección política, de lo que sea, como se llame la estructura, al frente del Ministerio Público, significa que no hay suficiente independencia del Ministerio Público. Así que habría que revisar cómo evitar eso. Por cierto, recato aquí que Abel hizo una propuesta interesante como punto de partida para discutir, que el procurador sea seleccionado de una terna presentada por el Consejo, los jueces. No recuerdo exactamente de dónde, pero revisen la propuesta, lo que él decía, que es una terna presentada, no sé si del Consejo del Poder Judicial, creo que sí, para escoger y entonces, bueno, el presidente tiene la prerrogativa de nombrarlo dentro de esa terna. Eso es una propuesta interesante. Insisto, Abel logró colar su propuesta porque fue el que menos discurseó, ¿verdad? En un caso, Leonel, todos sabemos que Leonel es un gran erudito, un gran profesor, un tipo con
con una capacidad enorme y muchas veces se ocupa mucho tiempo en explicar las cosas, porque es un profesor. Y entonces por eso quizás no le dio tanto tiempo de explicar esa propuesta, justamente la de educación, por ejemplo, que sería bueno verla. Me imagino que en la página de la Fuerza del Pueblo y todo eso se puede encontrar. Y en el caso de Abinader, bueno, aprovechó que lo atacaron mucho para decir lo que ha hecho, y eso no estaba mal. Ahora, lo que no me satisfizo a mí es el hecho de que no pude escuchar de verdad, ver todas las propuestas y poder constatar: estas propuestas son interesantes, estas son diferentes, esta también se puede. Eso es lo que teníamos que ver los dominicanos. Pero eso será para el próximo debate presidencial y los próximos debates congresuales, municipales que vendrán, porque yo espero que esto sea la apertura de una nueva era en la política dominicana, en la cual los candidatos y las candidatas se presentan frente a su pueblo y de verdad le hacen saber de su propuesta. Pero una cosa muy interesante, aquí falta el pueblo. El pueblo tiene que empoderarse. Hay que abrir de alguna manera para ver cómo es que la sociedad civil puede participar de la formación de estos debates, de participar de estos debates, hacer las preguntas y después hacer el checking. Porque está bien, van a hacer su propuesta. Uno de ellos va a ganar. No van a ganar dos, va a ganar uno. Digo, no sé si dos, porque a lo mejor tú no sabes si hay segunda vuelta y se alían dos. Pero van a ganar, alguien va a ganar. Y entonces de ese que va a ganar, lo que tú hiciste y dijiste en el debate, ¿se cumple o no se cumple? Porque también de eso se trata, porque no se trata de ir a decir propuestas allí y que después a la gente se le olvide. Así que yo creo que con este análisis, lo veo así, resumen, ganó la democracia, ganó el país. Felicitaciones a los tres candidatos por la forma en que se comportaron, pero para la próxima vez déjenos saber mejor sus propuestas. Discutan menos entre ustedes y discutan, pero vengan con las propuestas directas para que la podamos ver, la podamos juzgar. Y Ángel, para adelante, incorporen a otros estamentos de la sociedad civil para que sea más amplio el espectro de este ojo de la nación que son los debates. Así que muchísimas gracias y nos vemos en la próxima entrega de Encima de la Noticia. Desde la cima del mundo, cimacien.digital.com